¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y vamos a comenzar de una manera particular. Yo siempre lo manifiesto. Nosotros grabamos un par de días antes, a este domingo a las 11 de la noche, que usted está viendo la emisión por televisión, ¿no es cierto? Y hay un dato relevante. Cuando estamos grabando esto, nosotros aún no sabemos si Argentina salió campeón en Brasil. Todo un tema. Y la verdad que cuando usted vea este programa, ya va a tener la definición. Así que yo no sé si sirve mucho esto que le estoy manifestando. Lo concreto es que es algo que a uno lo inquieta, digamos. No sabemos si festejar, si no festejar. ¿Cómo será este domingo en que el programa salga al aire y cómo estará la gente, cómo estará el ánimo en función de un campeonato que tanto uno anhela? Todo lo que tiene que ver con un Messi que necesita un título, todo lo que tiene que ver con un Dibu Martínez que terminó siendo una figura que ojalá lo siga siendo, o al menos no sea figura y pase de ser un jugador más, haya sido pasar a un jugador más irrelevante sencillamente porque ganamos y no se necesitó de la participación mucha del arquero. Pero bueno, es una manera distinta de comenzar este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que en el día de hoy va a tener al diputado Alberto Acep, que viene el hombre de UNIR, un hombre de Cambiemos también, que en otrora fue partícipe de la fuerza que lideraba Sergio Massa. Hoy está dentro de Cambiemos, un Cambiemos que se muestra demasiado disperso por estos días, ¿no es cierto? En donde hay un montón de posibles candidatos, o no tantos. Ya ha definido Manes que va a ser el hombre del radicalismo que va a representar, y todavía no ha definido qué va a ser el PRO o Cambiemos en su conjunto, ¿no es cierto? Si va a ir con una lista que va a representar a Santilli en la provincia y los va a representar a todos, o Santilli le va a aparecer otra lista que todo indica que sería Jorge Macri, el hombre de Vicente López, que no se baja, tan a full las negociaciones por estas horas, y puede ser que participe. Otros dicen que ya tiene un puesto asegurado dentro del gobierno, el gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vio cómo es la política, ¿no? Por lo pronto el Frente de Todos se muestra en principio como bastante calmo, o al menos unidos, lo que no es tal, porque hay muchas diferencias para el adentro, ¿no? El tema de la desregulación, o al menos la imposibilidad de los afiliados de pasarse de obras sociales, también va a ser una temática que va a ver Alberto Acep. Le permite esto a los gremios mantener su cápita de afiliados y en pleno de un año electoral. Otra de las temáticas que vamos a tocar junto a la doctora Amelia Franchi es la participación del psicólogo licenciado Patricio Montani, que viene a hablar de las adicciones, una temática que se ha cumplido en estos días, la Semana de las Adicciones, y el hombre trabaja, fue adicto antes de ser hoy un hombre que impulsa el abandono, la abstinencia total de todo tipo de drogas, ¿no? Tema interesante el que lo vamos a tratar antes del final de un programa que le aconsejo que se quede del otro lado. Por lo pronto vamos a ir al distrito de Hurlingham, ahí el propio intendente Juan Zabaleta junto al ministro Gabriel Catopodis están poniendo en marcha uno de los planes del gobierno nacional, y tiene que ver con obras de infraestructura, más precisamente en un polideportivo. Ahí están trabajando, hicieron la presentación o al menos el inicio de obra. De esta forma damos comienzo a Aciertos y Errores del día de hoy. Bueno, estamos en Aristizábal y Don Cristóbal. Bueno, a nuestras espaldas, Jardín de Infante 913, Escuela Primaria 1, Escuela Secundaria 4, Escuela Especial 502, Complejo Educativo. En este lugar, pileta climatizada y estadio cubierto, con capacidad para más de 3.000 vecinas y vecinos. Un nuevo polideportivo municipal, una obra esperada para el barrio Libertador, para barrio Ñandú, para barrio Mitre, para nuestra gente, para nuestro pueblo. El programa Argentina Hace, que puso en marcha el presidente Fernández, ejecuta el ministro Catopodis, tiene que ver con esto, ¿no? Con el polideportivo, con el plan de erradicación de calles de tierra, con innumerable cantidad de obras que permiten mejorar la calidad de vida de nuestra gente y fundamentalmente ver las máquinas en marcha y los trabajadores en tarea, ¿no? Es la recuperación del empleo,
Digo, es un combo maravilloso que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Nosotros ahora, en esta etapa, salida de la pandemia, es con la obra pública como vamos a comenzar a recuperar la economía y bueno, y claramente darle alegría a nuestros barrios y a nuestra gente, ¿no? Para que puedan vivir en un barrio mucho mejor todos los días, ¿no? Esto es lo que representa nuestro gobierno nacional, el gobierno provincial, y bueno, y gracias al ministro Catopodis, ¿no?, por la tarea. Bueno, obras en todos los municipios, son los intendentes los que conocen cada prioridad, qué es lo que necesitan y entonces hoy en más de 1.500 municipios se están ejecutando obras de este programa que significa empleo, que significa el corralón del pueblo, que significa la cooperativa. Prioridades que ha definido el intendente. Juanchi tiene que ver con el pavimento, con un plan que él se ha trazado para erradicar todas las calles de tierra, lo viene cumpliendo, viene a buen ritmo. Y esas inversiones es un intendente que sabe dónde tiene que poner los recursos, sabe cuál es la prioridad hoy para el vecino, la vecina de Hurlingham, y en función de eso es que está trabajando para ese objetivo. Y la verdad que en el medio de la pandemia, que estemos hablando de estos proyectos, a mí me parece que tenemos que resaltarlo. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Esta semana se ha hablado mucho acerca de una decisión gubernamental que tiene que ver con el impedimento del traspaso a obras sociales, que venía siendo algo que no tenía en principio ningún inconveniente, ¿no es cierto?, para que los afiliados, distintos afiliados, pudiesen moverse de un lado a otro. Esto generó ciertas críticas en algunos sectores de la oposición, inclusive también en algunos sectores de la sociedad. Lo cierto es que esta decisión gubernamental llama la atención en un momento en donde estamos en pleno momento electoral. Esto fue lo que adjudicaron algunos sectores opositores, pero también preservar la situación de muchas obras sociales, lo que en principio no estaría mal. Tenemos la posibilidad de hablar con Alberto Acef, que es diputado nacional, es el hombre de UNIR, del partido UNIR, y él, junto con otros diputados, ha hecho una presentación en torno a esto. Antes que nada, diputado, muchas gracias por su presencia acá en Aciertos y Errores. Al contrario, el agradecido soy yo por la invitación. Sí, efectivamente, ayer hemos presentado con 19 diputados, más mi firma, como autor de la iniciativa, un proyecto de un solo artículo de derogación lisa y llana del DNU 438, de anteayer a la nochecita, que firmó el presidente. A respecto de esto, quiero decir que abusando de la situación de emergencia sanitaria, es histórica la cantidad e inédita la cantidad de decretos de necesidad y urgencia, es decir, leyes que dicta el Ejecutivo en violación del sistema de división de poderes de la República. Esto lo quiero decir porque una cosa es algún DNU respecto a la crisis y a la emergencia sanitaria, y otra cosa es aprovechar esta situación anómala para abusar de una manera escandalosa de los decretos de necesidad y urgencia, porque no había ninguna urgencia para hacer esto. No me quiero ir de lo principal, que es por lo cual hablábamos recién, pero ¿qué cantidad cuando usted dice abusar, que son muchos los decretos, cuántos son? ¿Tiene noción al menos de que la cantidad? Mire, si yo no me equivoco, no estoy en la bicameral que controla los decretos,
que en realidad los está avalando prácticamente a todos, porque tienen mayoría oficialista, pero calculo que son más de 250 DNU desde el inicio de la crisis sanitaria el 19 de marzo del año pasado. Pero mire... ¿Más de 200? Sí, es impresionante, es impresionante. Los diputados que me acompañaron, 19, bueno, son Jorge Enríquez, Soer El Zucaira, Pablo Torello, Julio Saad, Francisco Sánchez, bueno, varios diputados realmente con un gran consenso, Hernán Berizo, un gran consenso del interbloque, porque también firmaron varios radicales. Quiero decir algo como antecedente de esto, si usted me permite. Este sistema de las obras sociales por gremio fue una concesión que hizo el general Onganía cuando gobernaba de facto en 1967, y fue una concesión que le hizo a los gremios en retribución por el apoyo que los gremios justicialistas, la mayoría de los gremios justicialistas, le dieron para el golpe nefasto de Estado contra el presidente Arturo Illia. Un contexto, nada más que para poner en contexto. Anterior a eso, ¿cómo funcionaba, digamos? No había obras sociales, digamos. Anterior a eso, había salud pública, sistema de salud pública y sistema privado. Por supuesto, inmensamente mayoritario el sistema de la salud pública. La idea de habilitar obras sociales gremiales no es exactamente mala en sí misma. El problema está en que esa ley, decreto ley, por supuesto, como los decretos de necesidad de urgencia del presidente Fernández, del dictador Onganía, ese decreto ley habilitó a granel las obras sanitarias, las obras sociales. Y las obras sociales a granel tienen un resultado inexorable. Está llena de obras sociales inviables porque son imposibles de financiar, por falta de cantidad de afiliados, porque la tecnología que evoluciona velozmente en materia de equipamiento, bueno, ahora estamos con la medicina nuclear, imagínense, hace 40 años cuando Onganía sancionó esto, no había medicina nuclear. El costo de un equipamiento, de un tomógrafo, lo que sea, es impresionante. Entonces no lo pueden sostener las obras sociales, tienen que tercerizarse. Y entonces la idea, en todo caso, debería ser tratar de unificar este sistema. ¿Y cómo se unifica el sistema? De la mejor manera que hay que hacerlo, por la libertad de elección de los afiliados. Los afiliados van a ir seleccionando con el ejercicio de su libertad, eso era el decreto previo a mejor dicho, la ley previa a esta situación que viene de la época de Menem, es la que facilita la libre elección, que selecciona vía la libertad de cada afiliado y dice, yo quiero ir a esta obra social. ¿Y a qué obra social quiere ir el afiliado? A la que le presta mejores servicios y tiene más calidad de atención. Entonces, naturalmente se iba a producir la selección y la eliminación natural, vuelvo a dar con redundancia, de las obras sociales inviables. Eso ayuda a mejorar el sistema. Y la posibilidad de también intercambiar con las prepagas no es mala, porque en definitiva el afiliado tiene todo el derecho, que ya que aporta, el mismo aporte, trasladarlo a una obra social, al sistema privado. Las prepagas tomaron cuenta de esto. De hecho, esos cooptaron muchas obras sociales para posibilitar también su funcionamiento, digamos, ¿no? Se asociaron las prepagas con muchas obras sociales para justamente hacer este puente de vinculación de entre los afiliados de esas obras sociales que serían atendidos por las prepagas. Las prepagas se fortalecieron y las obras sociales inviables dejaron de serlo, y de todas maneras el objetivo final, que es prestar la salud al afiliado, se cumple. Se cumple debidamente. Entonces, volver para atrás
en un derecho que se había avanzado, no es progresista. Eso es es regresismo, no progresismo. Es volver para atrás. Además, volver para atrás en un aspecto que es vital para la Argentina del presente y del futuro. No podemos restringir las libertades de los argentinos. A ver, pero solamente... perdón, Alberto, o sea, el decreto lo que manifiesta, hasta donde yo sé, y perdone mi ignorancia, es que supuestamente no podrían trasladarse de una obra social a otra, digamos. ¿Esto es definitivo, digamos, o uno tiene que cumplir algunos requisitos para sí realmente pasarse a una obra social? Yo entendía que por un año, de lo que al menos sí, en principio el decreto pone algunos límites que no estaban vigentes anteriormente, que había libertad. Los límites son, durante un año, el nuevo empleado tiene que mantenerse obligatoriamente en la obra social del rubro del trabajo que está realizando. Ese año puede ser un año difícil, porque a lo mejor se encuentra con una mente, como decíamos antes, que no está en condiciones de prestar todos los servicios que ese trabajador necesita. Y después restringe otra cosa más, que es que la elección para cambiar de obra social se puede hacer solamente una vez al año. No tiene sentido limitar a una vez al año, porque la búsqueda de encontrar el mejor servicio, la mejor prestación, no tiene por qué tener ese cercenamiento. En realidad, esto ha sido pedido por el decreto de Fernández en nombre de una supuesta solidaridad por los gremios, porque los gremios tienen, la CGT en realidad, tiene un grave problema, que es que son insostenibles las obras sociales. Entonces, la primera reacción que tuvieron, en general digo, no estoy hablando, por ejemplo, de alguna obra social más consolidada, de algún gremio, diría en algún momento el gremio mercantil tenía una sociedad, una obra social muy buena, pero con estas limitaciones que está teniendo el comercio, sobre todo la disminución de empleados, 30.000 empleados menos, seguramente que está sufriendo también la obra social mercantil, que, repito, era una de las mejores que había. Así que todas estas... A mayor cantidad de personas que tiene la obra social, ¿mejor es la prestación? La mayor cantidad de aportantes promedio es absolutamente la posibilidad que tiene de mejorar la prestación, porque la proporción de las consultas, la proporción de las cirugías, la proporción de los medicamentos que se utilizan, va en relación con la cantidad. Hay muchísima gente, sobre todo de edad joven, de edad intermedia, que prácticamente no pisa la obra social en todo el año, salvo para a lo mejor un examen de rutina, de control, y esa gente aporta. Ese es el sistema solidario, el que está sano aporta para que el que está enfermo pueda ser atendido debidamente. Como el sistema de jubilación, exactamente. Claro, y como cualquier sistema donde la gente que posiblemente en el futuro pueda tener alguna dificultad, está aportando solidariamente para los que hoy la tienen esa dificultad. Eso es un sistema matemático que siempre ha funcionado más o menos bien. Por lo tanto, pero cuando son pequeñas obras sociales, no hay posibilidad de sostenerlas. Y lo que quiero decir es que hay un derecho adquirido, y esto también tiene que ver, yo soy abogado y quiero señalarlo, cuando uno tiene derechos adquiridos, no se puede volver para atrás así como así por un decreto, porque eso afecta un derecho constitucional, del derecho adquirido. Es parte del derecho de propiedad. Lo que pasa es que acá se avasalla el derecho de propiedad, porque la propiedad no es solamente la tangible, la inmueble. Yo tengo el derecho de propiedad adquirido de la libertad de elección de mi sistema de previsión social y de salud. Perdón, de previsión de salud, porque el social me lo cercenaron cuando anularon las AFJP.
las AFP, que estaban cobrando comisiones desmedidas, todo lo que usted quiera, pero el sistema de hacer una combinación entre el sistema estatal de reparto y un adicional de contribución de cada empleado a un sistema privado que le asegurara integrar después un haber digno jubilatorio, no era malo porque además integraba un mercado de capitales que bien utilizado podía servir para favorecer la construcción, para favorecer la producción, para favorecer la actividad económica, generar empleo. Es decir, todo depende también de cómo se lo administre y con qué intencionalidad y con qué honradez, obviamente, se administran las cosas. Pero el sistema que estaba pensado no era malo. Y el sistema de la libertad, y eso es lo que quiero como concepto, el sistema de la libertad nunca es malo. En todo caso hay que tener una libertad controlada, adecuadamente. Esta presentación que usted hace junto con otros diputados, en definitiva, tendría que ver más que con la libertad que con la crítica al sistema de salud o el acuerdo o no del sistema de salud. Bueno, a la situación el del sistema de salud, el sistema de salud necesita ajustes, necesita reformas, necesita reformularse, necesita integrarse. Necesita integrarse mejor. La vicepresidenta, que es bastante aguda y tiene experiencia, sabe que tocó un tema muy sensible y muy real. El problema es que ella hace un diagnóstico adecuado, este sistema hay que ajustarlo, pero su terapéutica, la solución que propone es la que es objetable. Ella propone estatizar todo el sistema. Y nosotros decimos, hay que ajustarlo para integrar el sistema, pero de ninguna manera para estatizarlo. Integrar el sistema se puede hacer manteniendo el sector privado, manteniendo el sector de las obras sociales gremiales y de la salud pública, pero ajustando un sistema de enhebre y de integración para que funcionen intercomunicados. Que no, y además que permita ir reduciendo a lo mejor los entes que prestan los servicios hasta encontrar el equilibrio de aquellos que se autofinancian, se autosostienen y pueden intercambiar entre sí porque son pares y no una tercerización que esconde la inviabilidad de obras sociales, pero que siguen teniendo un sistema de, por ejemplo, de empleados, y etcétera, que no se justifica porque eso se podría eliminar y abaratar costos y precisamente mejorar las prestaciones abaratando costos. A ver, pero ¿está confirmada que ella quiere estatizar el sistema de salud o la polémica o la situación que planteó es más que nada poner sobre la mesa y debatir el sistema de salud? Porque también tiene sus bemoles, ¿no? Yo no creo en la ingenuidad de la presidenta. Bueno, eso es otra cuestión, digamos, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo. Ella tiene un concepto del Estado omnipresente. Eso es un concepto que tiene la Cámpora y que tiene la vicepresidenta y que tiene muchísima gente del oficialismo del Frente de Todos. Lo dicen permanentemente en la Cámara. Se llenan la boca diciendo del Estado presente. Y yo sostengo que el Estado presente, por empezar, no, está en todo caso 5 días de la semana, porque a partir del sábado o del viernes a la tardecita se acabó el estado presente hasta el lunes a la mañana, porque usted no encuentra ni una comisaría que le tome una denuncia con el estado presente, es decir, que es una falacia. Estamos de acuerdo, pero la pandemia puso sobre la mesa que el sistema de salud, no solo en la Argentina, sino que evidentemente está en una situación crítica en todas las partes del mundo. Digo, uno lo ha visto a través de fotos y a través de un montón de situaciones en donde, digo, en todos los países casi, salvo Inglaterra, digamos, que tiene un sistema de salud bastante controlado por el Estado, los demás países han demostrado que el sistema de salud privado tampoco ha sido lo mejor que podía suceder, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo con usted. El problema está en encontrar la solución. Ante un problema,
lo que tenemos que buscar es la mejor solución, no la solución ya remanida y conocida, que no es justamente buena solución porque la administración estatal de un sistema ha demostrado que no es exactamente la mejor solución, no es exactamente la mejor solidaridad, porque después terminamos pagando un sobregasto por la vía del gasto público que se abulta, y no redunda eso en buen servicio. Ya para ir terminando, dos preguntitas. Tiene que ver que estamos en pleno de un año electoral. Digamos, ¿cómo ve la interna? ¿Usted, el Partido UNIR, está dentro de Cambiemos? Sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo ve esta interna tan, si se quiere, intensa que tiene Cambiemos, Juntos por el Cambio, en este momento, previo al cierre de lista, ¿no? Primero la vemos como algo, digamos, clásico que se produce en general en vísperas de una elección. Hay pujas, hay discordancias, hay diferencias, eso es natural, no las podemos soslayar y la experiencia lo indica. Segundo lugar, nos damos cuenta, como mucha gente del país, yo diría una gran parte de la Argentina, que quizás se haya desorbitado un poco la rivalidad interna, la competencia interna. La interna se ha exorbitado un poco y eso no es buena señal. No es buena señal de que estamos preparados, ordenados como corresponde, porque la gente, para recuperar la confianza en la política y sobre todo la confianza en una alternativa de cambio en la Argentina, necesita comprobar que en la hora difícil, cuando tenemos que aprontarnos para recuperar esa confianza, y somos capaces de tener gestos y actos de madurez, donde mostramos que las apetencias, las aspiraciones, sabemos limitarlas, autolimitarlas si se quiere, para encontrar esa imagen y esa realidad, que no es solamente la imagen, de que estamos unidos. Y que si estamos unidos, seremos capaces de gobernar bien la Argentina, porque uno de los problemas de no gobernar para no gobernar bien es la falta de unidad de criterio y de fuerza, digamos, ensamblada en los gobiernos, porque esto está pasando reiteradamente. Hoy mismo pasa con el gobierno de todos, donde todo el mundo sabe que hay dos líneas que pujan. La línea supuestamente del presidente, que supuestamente, también lo recalco, es de mayor equilibrio, de mayor búsqueda de alguna racionalidad, y por el otro lado, la línea pro-estatista, pro ideas más antiguas. Pero al menos eso no ha tomado Estado público hasta el momento, al menos no lo tiene en cuanto a cómo se presenta Cambiemos, digamos, ¿no? No lo tiene el Estado público en materia preelectoral, pero lo tiene Estado público en materia de administración del gobierno. Que es peor, porque durante estos 2 años hubo idas y venidas producto de estas pujas internas del gobierno. Ahora, en el caso nuestro, aprontándonos desde afuera, como alternativa, fuera del gobierno, para ser alternativa, tendríamos que dar una prueba de madurez mayor que la que estamos dando. Entonces eso la verdad que nos preocupa, pero creemos que va a ser saldada en 48, 72, 3, 4 días, creo que vamos a tener una solución de equilibrio, que no va a salir nadie del espacio, al contrario, y vamos a seguir insistiendo, al contrario de lo de que vaya a salir alguien, en que se sumen nuevos protagonistas al espacio. Siendo un hombre de provincia, ¿está de acuerdo con que desembarquen hombres de Capital Federal en la provincia? Si usted me permite, yo le voy a hacer un pequeño brevísimo concepto geopolítico. La ciudad de Buenos Aires fue la capital histórica de la provincia de Buenos Aires. Está bien, hace muchos años que dejó de serlo,
pero dejó de serlo jurídicamente, pero no desde el punto de vista fáctico, real, y desde el punto de vista político. No hay una diferencia tan notable entre un hombre de la provincia y un hombre de la ciudad. Y máxime cuando el 80% de la población de la provincia vive en los alrededores de la ciudad, formando un área metropolitana, de hecho, que de una u otra manera integra un mismo ser socio-político-económico. Entonces, no hay una cuestión tan grave por ese motivo. Y por otro lado, Scioli era hombre del abasto y se preparaba para ser jefe de gobierno y en 24 horas pasó a ser candidato a gobernador de la provincia. No, pasó con Kicillof también, digamos. Pasó con Kicillof. Por eso pero yo le quería ir de atrás para adelante. Ruccau más atrás vivía en Caballito y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Solá vivía en Recoleta y pasó a ser... Y bueno, y Kicillof vivía, creo que en Parque Leloir, no, en Parque, ¿cómo se llama? Parque Chas, y pasó a ser gobernador de la... Y además era diputado por la capital federal. Era diputado nacional por la capital federal, Kicillof. Por eso está de acuerdo entonces. Está de acuerdo entonces. Estoy de acuerdo en tanto y cuanto es una realidad. Y hay veces que ante la realidad uno puede tratar de corregirla y mejorarla, sin duda. Pero la realidad es la realidad, que hay que respetarla, porque no, tampoco se puede estar luchando quijotescamente contra las realidades. Tal cual. Todos los días. Diputado, ya la última y no lo molesto más. En estas últimas semanas se han generado algún tipo de denuncias hacia su persona por parte de empleados de la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene para decir acerca de esto? No, empleados no. Uno. Un empleado despechado, porque fue despachado del despacho, despedido. Usted sabe que los empleados políticos son de planta transitoria y no tienen estabilidad. Y la única condición que debe tener esa persona para poder mantener su cargo son dos condiciones: idoneidad, para lo que se necesita de él, para lo cual se lo ha convocado, y sobre todo lealtad y confiabilidad. Bueno, la idoneidad no quiero entrar en detalles, pero con respecto a la confiabilidad y lealtad, le podría decir barbaridades, como por ejemplo que acompañaba a una persona que había estado conmigo amablemente en mi despacho, conversando sobre algún tema, sobre algún proyecto, sobre alguna cuestión, como cotidianamente ocurre, y cuando lo acompañaba en el tránsito desde mi despacho hasta el ascensor, le decía, bueno, a este hombre que ya está con mucha edad, hay que dejarlo de lado, y preparando el cambio, digamos, del partido, así que a partir de ahora entendete conmigo. Bueno, esto me fue llegando en forma reiterada y por supuesto que es natural, eso le pasa a cualquiera de los televidentes, no puede seguir viviendo con el enemigo. Entonces yo lo despedí y él me dijo que como lo despedía, iba a empezar a dispararme con misiles. Y por supuesto, el primer misil que se dispara es el que más posibilidades tiene de impactar en la sociedad. Decir que hubo alguna cosa turbia, alguna cosa sucia, cosa que desmiento categóricamente. Él miente, categóricamente miente. Y lo que le quiero decir, ya que usted me lo trata, me lo aborda este tema, es que este tema tiene 1 año de antigüedad. Y lo reflotaron. Pero tiene 1 año de antigüedad porque fue de julio del año 20. ¿Y por qué reaparece en julio del año 21? Porque lo reflotaron artificialmente, deliberadamente, políticamente, los enemigos de UNIR, los enemigos del Frente Juntos por el Cambio, los enemigos personales, los adversarios, los que no les gusta que yo les diga, por ejemplo, en un proyecto, presidente, que salió con Estado Público, reciba al jefe COM Félix Díaz y escúchelo,
porque le han disuelto el Consejo Nacional Indígena que él presidía, nada más que porque no es amigo del kirchnerismo. Entonces ustedes están diciendo una cosa, proclamando una cosa y haciendo otra. Entonces no les gusta que alguien como yo les pueda decir cosas que desde la parte popular, de la parte, digamos, de las banderas fundamentales que ellos enarbolan muchas veces falazmente, porque evidentemente eso les perjudica. Y además porque querían hacer una operación preelectoral de ensuciar a 3 diputados, porque fueron 3 diputados los que fueron denunciados, en definitiva, del Frente Juntos por el Cambio. Pero yo les puedo asegurar que no hay, porque nos quedamos sin tiempo ya, ¿eh? No hay ningún asidero, no hay ningún asidero. Es una falsa denuncia. Le agradezco, yo se lo tenía que preguntar porque, bueno, era su persona que había estado en los medios hace pocos días, por eso no. Le agradezco mucho su presencia, ha sido muy claro y, bueno, es muy grato que haya participado en este Aciertos y Errores. Muchas gracias a usted. Gracias. Era el diputado Alberto Acef del Partido Unir, hombre de Cambiemos también, con varias temáticas, ¿no? Tenía que ver con lo electoral, tenía que ver con esta situación que generó el gobierno nacional en función de las obras sociales, y bueno, y por último le preguntamos esto que trajo cierta polémica en estos últimos días en algunos medios. Vamos a la pausa y continuamos en este Aciertos y Errores del día de hoy. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Morado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, bloque de salud, como lo venimos haciendo habitualmente. Pegó el faltazo la doctora la semana pasada, pero aquí está nuevamente, para aquellos que manifestaban que no iba a volver más. Como es un programa de política, todo vuelve. Así que, entre otras cosas, ¿no? Porque este bloque es de salud y decía que me acompaña del otro lado el licenciado Patricio Montani, que es psicólogo y coach ontológico. A ver, antes que nada, Patricio, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Y bueno, contanos vos, ¿qué es? Yo más o menos me puso en auto Amelia, que es la que produjo la nota contigo, pero quiero que vos nos cuentes bien cuál es la actividad que vos desarrollás. Bueno, gracias. Buen día para todos. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, saludos a toda la gente que lo sigue. Yo soy psicólogo, soy coach y soy licenciado en Administración de Empresas, y la verdad que los últimos años mi principal actividad laboral tiene que ver con acompañar a gente que quiere parar de consumir. Tan claro de contar como eso, con todas sus complejidades, ¿no? Yo consumí drogas 20 años y bueno, siempre tuve cierta habilidad para generar negocios o para conseguir trabajos, por decirlo de alguna manera, pero ninguno me terminaba de satisfacer o de comprometer, ¿no? Y bueno, con toda mi experiencia personal y después dándole un marco profesional o académico, la verdad que me dedico a esto que a veces es frustrante y complejo, pero también es muy, muy reconfortante, ¿no? Trabajo en alguna comunidad terapéutica donde hay chicos internados y atiendo gente en mi consultorio privado. Y siempre... Sí. Te hago una consulta. Vos hablabas, soy una persona que tiene habilidades para ese tipo de emprendimientos y demás cosas. Esas habilidades tuyas, y vos también a la par me manifestabas recién que sos un hombre que consumió drogas en algún momento de su vida. Esas habilidades
Te consulto, digamos, para que vos no pongas en auto, ¿cómo son posteriores o son a partir del consumo, digamos, o anteriores, ¿no? No, qué bueno, nunca me habían preguntado eso. No, la verdad que lo tuve siempre eso, tiene que ver con mi personalidad. Soy bastante extrovertido, desenvuelto y si algo hice bien, incluso en la época, en mi peor momento, fue tener ciertos vínculos sociales de gente muy sana. Mi viejo, que falleció hace muchos años, decía, no hay que saber de todo, hay que saber a quién preguntarle. Y siempre tuve esa herramienta muy a mano y bueno, la verdad que sí, me vinculo bien con la gente y demás. Y bueno, ahora que me dedico a esto hace 13 años, también mucha gente llega a mí por esta razón. Y bueno, a mí la gente que más me ayudó, yo hice muchos tratamientos, psicólogos, medicación, psiquiatras, probé con una chica sana ponerme en pareja, probé irme a vivir a otro país, todo para no consumir. Y realmente la gente que más me ayudó fueron los grupos de pares, gente que estaba en la misma y me pudo contar su experiencia, y algún profesional que le puso el cuerpo, no la fría biblioteca o un currículum académico, sino alguien que por ahí lo podía llamar fuera de horario y demás. Y bueno, desde ese lugar, con un marco profesional, intento acompañar a la gente que quiere parar de consumir, siempre que ellos quieran, ¿no? Porque si ellos no quieren, es bastante más complejo y bastante más frustrante todo el proceso. Hola Patricio, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Mi pregunta tiene que ver con ¿cuándo iniciaste vos? ¿A qué edad? Y si es en general esta adicción que tuviste a drogas ilegales, y si llegaste a tener, así como decías, acompañamiento y demás, ¿cómo fue que decidiste dejar? ¿Cómo dejaste? Vos estás en una fundación que es la Fundación EIRA y que es muy conocida porque tiene un lugar donde se recibe a la gente, donde se acompaña y se interna a la gente. Me gustaría saber esto, ¿no? ¿Cómo lograste salir de las drogas e iniciar a estudiar licenciatura en psicología y el coaching para ayudar a otros, ¿no? Me parece importante. Estamos en la semana que pasó, fue la semana de las adicciones, en contra de todo lo que tiene que ver con la venta de drogas y demás ilegales, ¿no? Y creo que es tan importante que la gente pueda escuchar y saber que hay una mano donde ir, un lugar donde encontrarse, una herramienta para salir de esta situación tan grave, ¿no? Sí, mirá, mi consumo fue progresivo. Al principio creía que consumía con éxito, como decimos en el vocabulario de las adicciones, y después, bueno, lo progresivo se fue dando desde todo punto de vista, ¿no? Desde necesitar más sustancia para lograr el mismo efecto, hasta mi deterioro de mis vínculos mental, afectivo, hasta ir pasando límites, ¿no? Yo me acuerdo que mi primera regla a los 18 años fue consumo cuando me convidan, pero yo no compro droga. Y a partir de ahí fueron una serie de permitidos que fue compro, pero a mi casa no entra droga, después era los fines de semana que entre droga, después era sin dormir me quedo el sábado, pero en la semana se duerme, después jueves y sábado, bueno, totalmente progresivo, y eso quizás es lo más fácil de contar, ¿no? Lo más incómodo es terminar consumiendo al lado de gente que no tiene nada que ver, o haciendo cosas que me propuse nunca que me iban a pasar, ¿no? Y bueno, como les dije, probé con un montón de tratamientos, no me funcionó, y el apoyo del grupo, ¿no? Del grupo de pares. Nosotros decimos la experiencia duramente adquirida, ¿no? Donde no te dicen lo que tenés que hacer, sino te cuentan lo que hicieron ellos, y cada uno, con sus miedos, con sus convicciones, con sus negaciones, puede ir tomando de ciertos miembros del grupo que te caen mejor, que te sentís identificado, un montón de herramientas, ¿no? Actualmente estoy en EIRA, la verdad que yo conozco un montón de comunidades terapéuticas. De hecho, muchas comunidades terapéuticas, los dueños, los directores son personas que han consumido, y la verdad que no son tantas en las que yo podría trabajar, ¿no? En EIRA me siento muy cómodo, hay un grupo de profesionales súper comprometido y realmente interdisciplinario, ¿no? Porque a veces pareciera que la interdisciplina es que cada uno pone lo suyo y se vuelve a su casa, y eso es un rejunto de distintas especificidades académicas, no es interdisciplina, ¿no? Pero lo que yo siempre le digo a los chicos, ahí en EIRA hay varios chicos internados, chicos y chicas, ¿no? Y yo lo que siempre les digo es, está buenísima la institución EIRA,
Yo me considero un gran psicólogo, hay un montón, hay otros psicólogos, hay psiquiatras, hay un montón de talleres, pero la fortaleza que tiene el grupo no lo tiene nadie. Entonces, apóyense entre ustedes, porque nadie mejor que ustedes para acompañarse, y aparte al estar internado y viviendo con compañeros en la habitación, con ciertos tiempos para el baño, con ciertos tiempos para el llamado telefónico, con algún límite, con transgresiones, nadie mejor que el que vive con vos 24 horas para, si realmente tiene ganas de recuperarse, poder marcarte el límite, ¿no? Porque a veces la negación es parte de la enfermedad de la adicción, tanto en el adicto como en la familia, es todo un tema, el tema de las familias. E insisto, nada como el grupo de pares para poder salir adelante. Yo creo que en definitiva es un tema de confianza, generar la confianza en el que está consumiendo, que se pueda tirar a esa pileta de pedir ayuda. Y yo creo que a veces no hay institución y no hay profesional que pueda generar esa confianza, y sí el grupo que te dice, vení, loco, si yo estuve en el mismo lugar que vos, hice las cosas tremendas que hiciste vos, ¿cómo te voy a juzgar? Te doy un abrazo y un café y te cuento en qué te puedo ayudar. Desde ahí es que intentamos ayudar a los chicos a que paren de consumir. Patricio, el tratamiento de este tipo de situaciones incluye una internación permanente, digamos, tiene un periodo establecido o tiene que ver con cada caso. Mirá, hay distintos tipos de tratamiento. Yo trabajo en EIRA, que es una comunidad terapéutica donde los chicos están internados. Hay gente que paró con iglesias. La verdad que en Sudamérica, donde a veces el Estado no llega tanto a muchos lugares, el trabajo que hacen algunas, desde la Iglesia Católica hasta los evangelistas, es un trabajo de campo realmente fuerte. Hay ONGs, hay gente que paró con distintas disciplinas, ¿no? Pero bueno, y yo, por ejemplo, paré en los grupos anónimos, ¿no? Hay grupos anónimos a nivel mundial, acá en Argentina, en todas las provincias, son totalmente libres, totalmente gratuitos, y están en todos lados, ¿no? En cualquier pueblo donde estés, tenés un grupo anónimo cerca de alcohol o de drogas. Particularmente en EIRA, es una institución donde están internados. Nosotros no creemos en EIRA en las instituciones largas. Yo a veces soy medio el antipsicólogo, ¿no? Y yo digo que a veces se les dice granjas, despectivamente, y las granjas, si lo buscamos en el diccionario, es un depósito de animales donde se los engorda lejos de las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros no queremos saber nada de ese concepto, pero sí es cierto que hay gente que al principio hay que parar como sea, ¿no? Y a veces parar judicializado, parar internado, parar con un accidente, lamentablemente, parar con una pelea o con una riña, cuando te quitan a tus hijos, cuando te echan de un consorcio. A veces es aprovechar el momento del quiebre donde explotó todo y poder ahí lograr la abstinencia, ¿no? Porque nosotros hacemos mucha diferencia entre abstinencia y recuperación. A mí, si en mi peor momento me encadenabas a un árbol, yo no iba a consumir, pero mi cerebro no había cambiado en nada. Entonces, primero necesitamos la abstinencia. Y cuando tenemos cierto tiempo limpio de sustancias, ahí necesitamos recuperación, que es cambiar un montón de creencias limitantes. En EIRA no creemos en las internaciones largas. Por supuesto que el tratamiento es para cada persona, porque los tiempos en psicología son subjetivos, ¿no? No es un calendario. Pero definitivamente no creemos en las internaciones largas, y cuando vemos que cuando alguien está internado hace varias semanas y no avanza, ahí es donde ponemos el foco todos los compañeros y todo el staff para que pueda rever o hablar de lo que tiene que hablar, ¿no? A veces los adictos nos es fácil hablar de ciertas cosas, pero no hablamos de lo que tenemos que hablar. ¿El tratamiento exitoso es la abstinencia por completo del consumo de droga? Me encanta esa pregunta. Mirá, hay tantas escuelitas en adicciones como tratamientos. Definitivamente en EIRA y en los grupos anónimos creemos que la única posibilidad es el consumo completo de todo tipo de sustancias. Una última pregunta. Muchos llegan creyendo que el problema es una sustancia en particular. Tengo problema con la cocaína, pero déjenme seguir fumando marihuana. O ¿cuándo me van a dejar tomar alcohol? Hay tratamientos en Argentina que te dan el alta alcohólica, que te dan permiso para poder beber alcohol. No creemos en eso. Las estadísticas demuestran que no sirve. Por supuesto que no todas las drogas son iguales, y por supuesto que si te inyectás heroína es distinto a fumar marihuana. Pero nosotros no hacemos el foco en la sustancia. Nosotros creemos que el problema está en la persona. Entonces, yo no soy cocainómano.
Yo soy un adicto que tengo un problema, una enfermedad que se llama adicción, que es una enfermedad emocional y va mucho más allá de la sustancia de turno. Por esa razón creemos que la salida es la abstinencia completa de todo tipo de drogas y es posible, porque a veces pareciera que no es posible. Es posible. Patricio, por último te quería comentar al respecto, ¿no? Que decías que me parece increíble que no se sepa que esto es una enfermedad realmente y que necesitamos ayudar, es una adicción y la adicción es una enfermedad. Y de las drogas legales tenemos el tabaco y el alcohol en su punto más importante en el mundo. Mi pregunta tiene que ver con los porcentajes que se manejan estadísticamente de las personas que se recuperan y que vuelven a recaer. ¿Qué conocimiento tenés de esto en cuanto a tu trabajo de estos 11 años? Se habla a veces de un 70% que reincide, otras veces de un 50%. ¿Cómo ves esto y cómo manejan esta situación de acompañar siempre a aquel que es un adicto para que no vuelva a caer o que hizo todo el proceso de recuperación? Sí. Mirá, antes de hablar de números, porque los números son fríos, y siempre recordando que atrás de los números hay personas, ¿no? Hay familias y madres que sufren y demás. Nosotros entendemos a la enfermedad de la adicción como una enfermedad crónica, progresiva y mortal, ¿no? Crónica porque es para toda la vida, aunque de a ratos parezca que no estoy enfermo, como la diabetes, como un montón de enfermedades, que si no hago lo que tengo que hacer no me muero esa noche, pero no es que deje de estar enfermo. Crónica. Progresiva porque es cada vez peor y mortal, ¿no? Nosotros decimos que el final de un adicto en consumo es cárceles, hospitales o la muerte. Y lo interesante de hablar de enfermedad es que la enfermedad te remite a un tratamiento, no a culpables, a cuestiones morales, a que soy un mal tipo, a que no quiero a mi hermano, a que... Las estadísticas lamentablemente son incluso peores de las que nombraste, las que cuento yo y las que cuenta desde el Cedronar hasta en el mundo, digo. Más del 80% no logra la abstinencia de más de 3 años. Así es. Nosotros jamás hablamos de adicto recuperado. Yo no soy ni un ex adicto ni un adicto recuperado. Soy un adicto en recuperación que estoy a 12 años de mi última, pero a 5 minutos de la próxima. Si pierdo esa conciencia de enfermedad. Y esto es tan importante lo que estás diciendo realmente, ¿no? A ver, yo mira, ya para ir concluyendo, yo me quedo más en algunas cuestiones terrenales, digamos, todas las drogas son lo mismo, digo, porque hay una situación últimamente que tiene que ver con la marihuana, con el cannabis en definitiva, ¿no? Que bueno, si bien hay posibilidades de uso terapéutico, también se está debatiendo mucho el consumo personal del cannabis, digamos. ¿Es lo mismo el cannabis que la cocaína, que la heroína, como vos recién dabas ejemplos de otras sustancias? Sí, me encanta esta pregunta. No, mirá, no es que todas las drogas sean lo mismo, pero el problema está cuando una persona es adicta o no es adicta. Cuando una persona es adicta, en definitiva la enfermedad de la adicción es una enfermedad emocional que te convence que escapándote te va a ir mejor que asumiendo la vida que tenés. Entonces, si una persona es adicta y busca escaparse, ponerle cualquier sustancia va a ser lo mismo. Insisto, por supuesto que si te inyectás heroína, seguramente no tengas las mismas consecuencias y los plazos que fumando marihuana. Pero eso no quiere decir que alguien que sea adicto no tenga problemas con la marihuana. Yo estoy viendo un montón de gente internada o en grupos anónimos con brotes psicóticos a partir de la marihuana. Y por último, como profesional de la salud, permitime decir que es muy poco lo que está probado terapéuticamente con la marihuana. Primero que hablamos de aceite y no de marihuana a marihuana. Y está probado que no hay forma de hacer un aceite igual a otro, por un montón de cuestiones químicas y del proceso de cómo se genera. En definitiva, estás tomando algo que nunca vas a saber lo que tiene, porque de todos los componentes que tiene la marihuana, hay solamente descubiertos muy poco de sus componentes. Entonces, hay intereses económicos detrás. No digo que en un futuro no pueda ser una salida terapéutica para ciertos casos de epilepsia o de autismo o demás, pero hoy todavía está muy poco probado. Yo creo personalmente que las adicciones, no importa si estamos hablando de legales o no legales, porque el tabaco es una adicción que está en primer lugar, digamos, dentro de las adicciones y el alcohol
Y sin embargo están permitidas, con lo cual me parece que no pasa por si hay de uso personal o no de marihuana, sino de la adicción que producen las sustancias, ¿no? Y tal es así que el ejemplo más claro es la cesación tabáquica y la adicción al tabaco, como algo legal que se utiliza, que se vende habitualmente y que realmente es tóxica, es progresiva y es mortal también, ¿no? Tal cual. Sí, sí, y lamentablemente las sustancias legales son las que mayores muertes y accidentes y cuestiones generan. Las estadísticas lo dicen, pero muy claramente. Y sin embargo seguimos sumando sustancias pensando en legalizarlas, ¿no? Exacto. Tal cual. Al psicólogo, ¿por qué uno consume? Mirá, por lo general, los adictos nos creemos súper especiales, ¿no? Y a mí lo que más me dolió cuando entré en recuperación fue darme cuenta que no era tan especial como creía. Por lo general, tiene que ver con los vínculos. Hay un video muy bueno que a mí me gusta mucho que dice que lo contrario a la adicción no es la sobriedad, sino la conexión, ¿no? Yo creo que como no pudimos vincularnos de cierta manera con cierta gente, terminamos consumiendo, ¿no? Y por lo general, en muchos casos tiene que ver con miedos, con autoestima, con abusos, con violencia, con relaciones con los padres, con algún padre o abuelo que también consumía. Bueno, con un montón de cuestiones. Somos animales sociales, ¿no? Y casi todo lo que nos pasa tiene que ver con la forma en que nos podemos vincular o no. La verdad, Patricio, interesantísima la Sí, charla. ha sido un gusto, hablando, realmente. ya, y no tenemos tiempo no para tiempo. poder seguir charlando. Bueno, te agradezco tu presencia acá en el programa. Bueno, espero que hayas también te hayas sentido cómodo, al menos con la inquisitoria nuestra, digamos. Un poco por parte profesional y yo desde otro lugar, digamos, más periodístico y más mundano, si se quiere también, ¿no? Porque uno conoce... Me sentí súper cómodo, gracias por cómo tocan el tema, que se nota que les importa, y lo más importante es dar un mensaje de esperanza y de fe, ¿no? Y no estoy hablando de cuestiones religiosas, sino de que se puede vivir sin drogas, es posible, pero hay que pedir ayuda y confiar mucho en, si no es mi familiar, si no es el profesor del colegio, si no es el psicólogo que tengo, siempre hay el padre de un amigo, un compañero de curso, pero hablar, ¿no? Empezar a hablar de lo que me pasa y saber que cualquier cosa que me pasó, a otra persona también ya le pasó y me puede contar su experiencia. Muchas gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias, Patricio. Gracias, buenas tardes. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. No fuimos, no sin antes haberle deseado a todos un atrasado feliz Día de la Independencia y también ver qué es lo que pasó con esta bendita Copa América. ¿Será o no será la posibilidad de abrigar más esperanza hacia el Mundial del año que viene? Ojalá que así sea. Nos reencontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.